Abrí la puerta y los vi juntos, entre el desorden de las sábanas y el olor tibio de un perfume que no era el mío. No grité ni hice un solo gesto, me quedé quieta, sosteniendo la respiración, observando cómo la mujer que iba a casarse con mi hijo se movía entre los brazos de mi esposo, el mismo hombre con el que había compartido 40 años de vida. Afuera sonaba la música del ensayo de boda, las luces doradas del jardín seguían encendidas y la gente reía sin saber que, dentro de esa habitación, algo en mí acababa de romperse para siempre. Esa noche parecía perfecta, tan silenciosa que se alcanzaban a oír los grillos entre los árboles y el rumor del agua de la fuente. El hotel estaba iluminado por candelabros suaves, las mesas cubiertas de flores blancas, el aire impregnado de jazmín y promesas. Caminaba despacio por el pasillo con una copa de vino entre los dedos, revisando que cada detalle estuviera en su sitio, convencida de que ese día marcaría el inicio de la felicidad de mi hijo. Llevaba un vestido marfil que se movía con el viento del corredor y una sonrisa serena que escondía el cansancio de los años. Al final del pasillo noté una puerta entreabierta, la de la suite que habían preparado para los novios. De su interior salía una risa baja, apenas contenida, seguida de un suspiro que no pertenecía a una conversación. Dudé unos segundos antes de acercarme. Un presentimiento me hizo detenerme, como si una parte de mí ya supiera lo que estaba a punto de ver. Pero otra fuerza, más profunda, me empujó a continuar. Empujé la puerta con lentitud y el aire caliente del cuarto me golpeó el rostro. La luz tenue de las lámparas dibujaba sombras sobre las sábanas revueltas y el eco de una respiración acelerada llenaba el espacio. Mis ojos tardaron un instante en entender lo que veían, pero cuando lo hicieron, el corazón me dio un vuelco tan fuerte que sentí que me faltaba el aire. Frente a mí, el hombre que había sido mi compañero de vida estaba acostado junto a la mujer que mi hijo iba a convertir en esposa. Un silencio espeso me envolvió. La copa cayó de mi mano y se estrelló contra el piso, pero ninguno de los dos se movió. Ni una mirada, ni una palabra, solo la certeza de que todo lo que había construido durante décadas se derrumbaba sin ruido. Retrocedí con torpeza, apoyándome en la pared, tratando de mantenerme en pie mientras el pasillo giraba a mi alrededor. Las voces lejanas del hotel se transformaron en un murmullo distante, como si el mundo siguiera su curso sin mí. Estaba a punto de salir corriendo cuando una voz se escuchó detrás, baja pero firme. «Mamá». Giré lentamente. Mi hijo estaba ahí, con el rostro pálido y los ojos fijos en la puerta abierta. No parecía sorprendido ni dolido, su expresión era serena, casi resignada. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo antes de escuchar la frase que terminaría de destruirlo todo. «Mamá, ya lo sabía». Las palabras se hundieron dentro de mí con un peso insoportable. Durante años había creído entender cada silencio, cada distancia, cada ausencia, pero en ese instante supe que todo había tenido un significado distinto. Las miradas esquivas, las excusas, las conversaciones interrumpidas, todo cobraba sentido. No era una traición reciente, era una verdad vieja, compartida, escondida por quienes más amaba. Quise responder, pero la voz no me salió. Sentía la garganta cerrada y las manos temblaban. Él dio un paso al frente y, con un tono que ya no pertenecía a un hijo, murmuró con frialdad. «Tú siempre has sido el obstáculo, mamá. Papá y yo solo queremos seguir adelante». La frase cayó como un golpe seco. De pronto el pasillo se volvió un túnel vacío donde las luces parecían apagarse una a una. No quedaba espacio para el amor ni para la comprensión, solo un eco que repetía sus palabras hasta volverlas insoportables. Caminé sin mirar atrás, con la sensación de estar dejando atrás mi vida entera. Al bajar las escaleras, algunos invitados levantaron la vista al escuchar los pasos, pero nadie se atrevió a decir nada. Crucé el vestíbulo del hotel en silencio, envuelta en una calma extraña, esa que llega cuando ya no queda nada por perder. Afuera, las luces seguían brillando sobre el jardín como si nada hubiera ocurrido, pero dentro de mí todo estaba reducido a cenizas. Esa noche comenzó la historia que, antes del amanecer, terminaría destruyendo a toda una familia. Sentada en la banca del jardín, con el sonido del agua llenando el silencio, intenté recordar en qué momento la vida se me había escapado de las manos, porque lo que vi en esa habitación no era una simple infidelidad, era el final de un camino que yo misma había construido con esfuerzo, con manos que sangraron por ellos, con noches sin sueño y días sin descanso. Durante años creí que el amor bastaba,
que una familia se mantenía con paciencia, que callar era una forma de cuidar, y hoy entendía que ese silencio había sido el abono de mi propio entierro. Hubo un tiempo en que las paredes de nuestra casa eran de adobe y el techo goteaba cuando llovía. Cada invierno amanecíamos con el piso helado y las cobijas húmedas, pero en medio de la pobreza encontré un tipo de fortaleza que nadie enseña, la de no rendirse cuando no haya quien pedir ayuda. Me levantaba antes de que amaneciera, encendía el comal y salía a vender tamales, café, pan dulce o lo que pudiera sostenernos ese día. Regresaba con los pies adoloridos, con olor a humo en el cabello, pero con el orgullo de haber ganado lo justo para que mi hijo comiera caliente y fuera a la escuela con sus cuadernos nuevos, aunque a veces el dinero no alcanzara ni para la leche. Aprendí a coser con una máquina vieja que hacía más ruido que resultados, pero de mis manos salieron uniformes escolares, manteles para restaurantes y vestidos para vecinas que pagaban a plazos. Cuando el cansancio amenazaba con quebrarme, pensaba en él, en el hijo que juré no ver nunca humillado por la escasez, y el cuerpo encontraba fuerzas donde ya no quedaban. Cada billete guardado era un ladrillo más en la casa que soñaba, cada deuda pagada un respiro, cada noche superada una promesa cumplida. El marido tenía sueños más grandes que la realidad, y en su boca los proyectos siempre eran de mañana, pero los gastos, en cambio, eran de hoy. Yo lo acompañaba, creía en sus ideas y firmaba papeles que no entendía, hasta que una vez el banco amenazó con quitarnos todo. Aquel día me quedé frente al escritorio de un gerente explicando que sí, que el aval era mi esposo, pero la que iba a pagar era yo, porque el amor no se demuestra con discursos, se demuestra con facturas saldadas. Salí del banco con la frente en alto y los bolsillos vacíos, convencida de que no habría orgullo más grande que mantener en pie lo que otros daban por perdido. A los pocos años abrimos el pequeño hotel que cambiaría nuestra suerte. No fue herencia ni regalo, fue la recompensa de décadas sin descanso. Yo misma limpié paredes, lijé puertas, pinté muros, cosí cortinas y aprendí a atender huéspedes con una sonrisa que escondía el dolor de la espalda. Mientras él se presentaba como el dueño y brindaba con los clientes, yo pasaba las madrugadas haciendo cuentas, revisando inventarios y preparando listas de lavandería. Nunca me quejé, porque entendía que en una pareja siempre hay quien brilla y quien sostiene, y a mí me tocó sostener. El hijo creció entre ese olor a jabón de hotel y café recién colado, con la ambición de quien observa el esfuerzo ajeno y cree que la vida no puede ser solo trabajo. Lo apoyé en todo, cursos, estudios, viajes, becas. Cada paso que daba estaba financiado por mis desvelos. Le enseñé que el respeto y la gratitud eran lo único que mantenía viva una familia, pero con los años su mirada se fue llenando de una soberbia que no venía de él, sino de las manos que lo aplaudían por méritos que no le costaron. Cuando conoció a esa muchacha, la recibí en casa como se recibe a quien se ama a través de otro. Preparé café, abrí los álbumes de fotos, le conté historias de infancia y le ofrecí mi cariño sin reservas. Era bonita, inteligente, elegante, con esa forma de hablar que impone sin esfuerzo. Nunca me imaginé que esa dulzura calculada ocultaba la frialdad de una persona acostumbrada a ganar terreno en silencio. Con el tiempo empezó a involucrarse en el negocio, ofrecía ideas, hacía cambios, revisaba cifras. Yo lo veía como una ayuda, no como una amenaza. Tal vez la ingenuidad es una de las formas más crueles de la fe. Las semanas previas a la boda fueron una prueba de resistencia. Me encargué de todo lo que nadie veía: flores, proveedores, decoración, habitaciones, manteles, música, mientras ellos se dedicaban a los ensayos y a posar para fotos que aún no sabían que serían la fachada de una mentira. Hubo momentos en los que sospeché algo, llamadas que terminaban abruptas cuando entraba al cuarto, mensajes borrados, miradas que se cruzaban y se apartaban demasiado rápido, pero decidí no preguntar. Pensé que el amor de madre debía creer, incluso cuando dolía. Recuerdo una tarde en que ella me abrazó y me dijo: «Gracias por todo, sin ti esta boda no sería posible». Y tenía razón, no lo sería. Yo había pagado las flores, los trajes de los meseros, los honorarios del fotógrafo, los depósitos de las habitaciones. Todo estaba en mis manos, aunque a los ojos de todos fuera el sueño de ellos. Y tal vez por eso dolió tanto lo que vi esa noche, porque no me robaron a un esposo, me arrebataron una vida entera dedicada a los demás. Esa fuente donde ahora me siento fue la primera que mandé instalar cuando el hotel apenas comenzaba. Dije que el sonido del agua traería paz a los huéspedes.
Nunca imaginé que un día sería el único sonido capaz de calmarme a mí. Mientras la escuchaba, comprendí que no hay sacrificio que justifique la traición, ni amor que soporte la humillación. Todo lo que entregué sin medida ahora era la prueba de cuánto dejé de pensar en mí. Esa noche no planeé vengarme ni llorar. Solo decidí recordar. Recordar quién fui antes de convertirme en sombra. Recordar la mujer que transformó un sueño pobre en un lugar donde todos querían celebrar. Recordar que la dignidad no se pierde por lo que otros hacen, sino por lo que una permite. Y mientras el cielo comenzaba a clarear sobre los árboles, entendí que lo que estaba a punto de ocurrir ya no sería una historia de dolor, sino de justicia. El amanecer apareció con la luz fría de los días que anuncian tormenta, una claridad opaca que se filtraba entre las cortinas del vestíbulo y acariciaba los restos de flores marchitas que aún desprendían un leve olor a humedad y perfume viejo. Nadie habría imaginado que la mujer que avanzaba por el pasillo, con el cabello recogido y el vestido claro que usaba siempre para atender a los huéspedes, había pasado la noche en vela, sentada junto a la fuente, intentando ordenar en silencio la ruina que acababa de caerle encima. Los empleados la saludaban con respeto, los proveedores la buscaban para resolver detalles del evento, los meseros se apuraban a pulir copas y acomodar manteles, y ella respondía a todos con esa serenidad habitual que siempre imponía calma. Ninguno sospechaba que, detrás de cada gesto preciso, se escondía un temblor que apenas podía contenerse, una herida que ardía sin sonido, un fuego que se sostenía gracias a la disciplina de una mujer acostumbrada a resistir sin mostrar debilidad. Durante esas primeras horas fingió normalidad con la naturalidad de quien lleva años interpretando el papel de equilibrio familiar. Supervisó las habitaciones, revisó los centros de mesa, pidió cambiar las flores que habían perdido color y ajustó con sus propias manos la posición de las sillas frente al altar improvisado en el jardín. Mientras lo hacía, observaba desde lejos la figura de su esposo dando órdenes con la arrogancia intacta de quien no teme consecuencias. Caminaba entre los trabajadores con las manos en los bolsillos, sonreía ante los invitados, hablaba por teléfono con ese tono altivo que ella conocía demasiado bien, y a su lado se movía la joven que estaba por casarse con su hijo, envuelta en un vestido blanco que reflejaba la luz del mediodía como si la pureza pudiera fingirse. Entre ambos se extendía una complicidad visible solo para quien sabe mirar, una comunicación muda que no necesitaba palabras. A pesar del nudo en el pecho, mantuvo la compostura. Ningún gesto la traicionó, ningún temblor reveló lo que sabía. Caminaba entre los invitados con la carpeta de cuero que llevaba siempre consigo, pequeña, discreta, tan gastada que pocos imaginaban lo que guardaba dentro. Durante años había acumulado facturas, recibos, copias de transferencias, correos impresos y contratos firmados por su mano y aprobados con su dinero. Esa costumbre que muchos consideraban una manía era en realidad su manera de sostener el control en un mundo que solía girar sin consultarla. Cada documento representaba una noche de desvelo, una deuda saldada, una promesa cumplida. Ahora, todos juntos, se habían convertido en un escudo silencioso que pronto cobraría sentido. El hijo apareció cerca del mediodía, elegante en su traje de lino, con una sonrisa que intentaba disimular el cansancio. Caminaba entre los invitados con la misma seguridad que su padre, saludando, abrazando, posando para fotos, y aunque ella intentó evitarlo, sus miradas se cruzaron. Él bajó los ojos enseguida, incapaz de sostener el peso de lo que había hecho. No pronunció palabra, bastó el silencio para que ella entendiera que no había arrepentimiento, solo vergüenza mal disimulada. Lo vio alejarse hacia el jardín y supo que la distancia entre ambos ya no tenía remedio. A las 3 de la tarde, el salón principal comenzó a llenarse. Los músicos afinaban violines, el personal servía vino espumoso y los fotógrafos recorrían las mesas buscando sonrisas que parecieran espontáneas. Todo brillaba con una armonía falsa que ella reconocía desde lejos, esa calma tensa que precede a las caídas inevitables. Caminaba entre los invitados con una elegancia sobria, saludando, agradeciendo su presencia, cuidando cada palabra como si fuera una cuerda tendida sobre un abismo. Su hermana, que había llegado desde Querétaro la noche anterior, se acercó con una expresión de preocupación. ¿Dormiste algo?, preguntó en voz baja, intentando leerle el rostro. Ella sonrió con suavidad, fingiendo cansancio. Lo justo, respondió sin detenerse, después de hoy dormiré mejor. Y siguió caminando antes de que la compasión ajena la derrumbara.
Durante las horas siguientes, todo transcurrió con un orden impecable. La orquesta llenó el aire con melodías románticas, los brindis se sucedieron entre aplausos y la pareja, si todavía podía llamarse así, posaba frente al arco de flores para las fotografías. Ella permaneció en segundo plano, observando cada detalle con una calma que comenzaba a inquietar a algunos. Nadie entendía cómo podía estar tan serena, tan ajena, tan compuesta. Su silencio se volvió más elocuente que cualquier palabra. Al caer la tarde, mientras los rayos del sol atravesaban las cortinas del salón, el esposo se acercó al micrófono y pidió la atención de todos. Con una sonrisa ensayada y la voz empapada de falso afecto, comenzó a hablar sobre la importancia de la familia, la lealtad y la gratitud. Dijo que aquel día no solo celebraban una boda, sino también los frutos del esfuerzo compartido, y cada vez que pronunciaba la palabra compartido, ella sentía como la hipocresía le pesaba en los hombros. Hablaba de unión y respeto frente a la misma mujer a la que había traicionado horas antes. Ella escuchaba sin moverse, con una expresión tranquila que nadie supo descifrar. Entre los aplausos y los brindis, se levantó despacio y caminó hacia él. Lo abrazó con una dulzura que heló el aire. Nadie notó el temblor de sus manos ni la mirada fija que se cruzó con la del esposo por una fracción de segundo. Luego regresó a su asiento, con una sonrisa leve que parecía agradecimiento, pero era la calma previa a la verdad. Cuando el aplauso terminó, el hijo tomó la palabra. Agradeció a todos por asistir, habló del amor que lo había inspirado, de los valores familiares, de los ejemplos que había recibido de sus padres. Cada frase era una estocada más. Ella se mantuvo inmóvil, sintiendo como cada palabra construía la escena perfecta para la caída que se acercaba. Nadie podía sospecharlo, pero el destino ya había tomado forma. Esa boda, ese salón, esas flores, serían el escenario donde la verdad se abriría paso como una grieta bajo los pies de todos. La tarde avanzaba entre risas, brindis y promesas, y sin embargo, cada minuto acercaba el momento en que todo se detendría. Aún faltaban discursos, aún quedaba la parte en la que la nuera subiría al escenario y, creyéndose intocable, diría palabras que sellarían su propio destino. Ella lo sabía y, por eso, esperó sin ansiedad, con la mirada serena de quien ha aprendido que las derrotas verdaderas no se gritan, se esperan en silencio hasta que el enemigo habla de más. El conflicto estaba listo, los personajes en su sitio, las luces encendidas. Solo faltaba que alguien pronunciara la frase equivocada. Comenzó con un llamado al micrófono envuelto en cortesía, esa voz que aparenta dulzura y esconde un filo invisible. La novia pidió silencio con una sonrisa medida, se colocó en el centro del salón y levantó la copa con la seguridad de quien sabe que todos la observan. Las luces se reflejaban en los espejos del fondo, la música bajó hasta volverse un rumor y el aire, cargado de perfumes y expectación, se volvió más denso. El fotógrafo enfocó, los meseros se detuvieron en mitad del movimiento y el murmullo se transformó en una quietud que olía a presagio. Las primeras frases parecían inocentes. Habló de los cambios naturales que trae el tiempo, de cómo cada generación aprende a ocupar su lugar, de la importancia de soltar para dejar crecer. Dijo que la gratitud debía acompañarse de visión, que el amor familiar también significaba no interferir y que, a veces, la verdadera sabiduría consistía en retirarse con elegancia. Sonreía mientras hablaba y el público asentía, sin notar aún que detrás de cada palabra se escondía un veneno lento. Giró el rostro hacia la mesa principal, tomó de la mano al suegro y lo llamó su gran apoyo, destacando que había sido el pilar del negocio durante los últimos años. Los aplausos estallaron tibios, apenas disimulando el desconcierto de algunos. En la mesa lateral, la fundadora observaba sin moverse. Tenía el chal apoyado en los hombros, las manos entrelazadas y la mirada fija en un punto indeterminado, como si escuchara algo que los demás no oían. Su respiración era tranquila, pero por dentro sentía un frío que le recorría el pecho. Cada frase de aquella joven reproducía la historia al revés, borrando su nombre de la memoria colectiva del lugar que había construido con sus manos. Y aún así, no interrumpió. Sabía que el verdadero poder de la humillación está en dejar que el arrogante se crea triunfador antes de caer. La voz de la novia se volvió más firme. Agradeció al marido por su liderazgo, dijo que el hotel había crecido gracias a su dirección moderna, que ahora contaban con procesos profesionales y una administración eficiente.
Remató diciendo que esa evolución no hubiera sido posible sin el apoyo inicial de quienes nos precedieron, usando el pasado con una intención precisa: ubicar a la dueña fuera de la historia. Algunos invitados intercambiaron miradas, conscientes del tono, pero nadie se atrevió a romper el protocolo. El esposo, satisfecho, asintió con una sonrisa leve. Su silencio era un aplauso. El hijo, sentado junto a él, sostenía la copa sin saber qué hacer con ella. Cada palabra de su prometida era un recordatorio de lo que había permitido. Intentó sonreír, pero el gesto se le quebró antes de completarse. La madre lo observó de reojo y comprendió que, en el fondo, la vergüenza ya lo había alcanzado. Aún no lo sabía, pero esa vergüenza crecería con el eco de lo que estaba por suceder. La oradora prosiguió, hablando ahora de los nuevos acuerdos administrativos y de la necesidad de delegar funciones para garantizar la continuidad del negocio. Mencionó que el lunes siguiente se firmarían documentos de transición y que era momento de dar paso a una nueva era. Aseguró que todo se había hecho con respeto, que nadie sería desplazado, que solo se reorganizarían responsabilidades. Pero cada palabra pesaba como una piedra. En ese instante el salón entero comprendió que no se trataba de una boda ni de un simple brindis, sino de un anuncio cuidadosamente disfrazado. Los aplausos fueron forzados. Entre las mesas se escucharon murmullos, cucharas que chocaban con copas, respiraciones contenidas. La fundadora se levantó lentamente, más por necesidad de aire que por impulso. El movimiento llamó la atención del fotógrafo, que giró el lente hacia ella. La novia fingió no notarlo y continuó con su discurso, afirmando que la familia siempre debería apoyar a los jóvenes y permitirles tomar las riendas. Dijo que esa noche quería brindar por el futuro, por las decisiones valientes y por la libertad de quienes saben cuándo retirarse. El golpe final llegó envuelto en cortesía. Para que todos los que amamos puedan descansar, también debemos aprender a soltar. En la mesa central, el esposo se incorporó para aplaudir con energía. Los invitados lo siguieron con obediencia automática. Ella permaneció de pie, sin aplaudir, con la vista fija en el rostro de la mujer que acababa de usar su propia historia como escalón. La sonrisa leve que dibujó no fue de cortesía, sino de comprensión. Por fin entendía que el momento había llegado. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier grito. Se acercó despacio al frente, sin perder la postura, y cuando estuvo junto al micrófono agradeció los aplausos con un tono sereno. Dijo que estaba feliz de ver prosperar lo que un día fue apenas una idea, que nada la enorgullecía más que presenciar el crecimiento de los suyos, pero también recordó que la verdad, cuando se calla demasiado tiempo, termina apareciendo de maneras inesperadas. Habló sin rencor, sin nombres, sin levantar la voz. La mirada se paseó por las mesas como un faro que mide distancias. Pidió que encendieran la pantalla para proyectar un video de agradecimiento a los invitados, una sorpresa para la pareja, según explicó. Nadie notó que la frase coincidía con la instrucción escrita que el técnico había recibido horas antes. El hombre asintió desde la mesa de control, presionó una tecla y las luces del salón descendieron suavemente. En la pantalla apareció un fondo blanco con fecha y hora en la esquina. Los primeros segundos mostraban el pasillo del tercer piso del hotel, iluminado por las lámparas de emergencia. La cámara de seguridad, instalada años atrás por seguridad, nunca por desconfianza, mostraba la puerta de una suite y dos siluetas que se detenían frente a ella. Un murmullo recorrió la sala. Nadie entendía qué estaban viendo hasta que el reflejo del vestido claro se distinguió en la imagen. El aire se cortó. La novia dio un paso atrás, palideció, y por primera vez perdió la sonrisa. El marido buscó con la mirada al técnico, al hijo, a cualquiera que pudiera detener la proyección. Ella levantó una mano, pidiendo calma. No gritó. Solo dijo que no mostraría más, que bastaba con recordar la fecha y la hora, porque los hechos hablan mejor que las palabras. Pidió subir la luz a media intensidad. El proyector se apagó. El silencio era un abismo. Con la misma calma con que había soportado la humillación, habló 3 minutos. Dijo que los verdaderos cimientos de cualquier casa se sostienen con verdad, que lo que se construye sobre la mentira se derrumba, que el respeto no se exige, se gana. Luego explicó que todos los documentos sobre la propiedad del hotel, las transferencias y los estados de cuenta estaban actualizados y verificados, que cada centavo invertido estaba registrado, y que ese negocio,
legalmente, le pertenecía. No había agresividad, solo una claridad que nadie podía discutir. El hijo cerró los ojos. El esposo intentó acercarse, pero ella continuó sin mirarlo. Anunció que, desde ese momento, quedaban revocados todos los permisos firmados por terceros y que cualquier intento de usurpación sería denunciado. La voz se mantuvo estable, cada palabra meditada, cada frase extendida lo suficiente para que no quedara duda. Agradeció la presencia de los invitados y pidió que continuaran con la cena, porque la fiesta, dijo, debía seguir. El último aplauso fue confuso, entre admiración y miedo. Mientras regresaba a su asiento, los murmullos comenzaron a expandirse como un incendio. En los ojos de muchos había vergüenza, en otros, respeto. Nadie volvió a mirar a la novia del mismo modo. En la mesa principal, el marido mantenía la cabeza baja y el hijo, inmóvil, parecía haber envejecido en un solo minuto. Ella se sentó con la espalda erguida, tomó una copa y brindó en silencio. Había terminado el discurso de los otros. Empezaba el suyo. El detonante ya estaba encendido, y lo que ocurriría después no sería venganza, sino consecuencia. Durante un instante el silencio se volvió tan denso que nadie supo si respirar o contener el aire, porque todo había ocurrido demasiado rápido y, sin embargo, parecía que el tiempo se había detenido. Los rostros de los invitados eran máscaras inmóviles, las luces del techo vibraban en un parpadeo leve y el eco del proyector apagado seguía flotando sobre el salón como una sombra eléctrica. La novia sostenía la copa con los dedos crispados, el marido intentaba recuperar una compostura que ya no existía, el hijo permanecía sentado, incapaz de levantar la vista, y en medio de todos, la mujer que durante años había sostenido aquella familia sin testigos respiraba despacio, con la serenidad de quien por fin entiende que el dolor, cuando se mira de frente, se vuelve fuerza. La voz que rompió el silencio no fue temblorosa ni débil, fue una corriente de calma que obligó a todos a escuchar. Dijo que no planeaba arruinar una celebración, pero que no iba a permitir que siguieran construyendo una historia sobre las ruinas de su dignidad. Recordó que cada ladrillo de ese hotel había sido pagado con años de trabajo, que las cuentas estaban en orden y que los documentos hablaban mejor que cualquier discurso. Mientras hablaba, un murmullo empezó a recorrer las mesas. Los invitados se miraban entre sí, intentando entender cómo una mujer que había sido invisible durante tanto tiempo podía sonar tan segura, tan dueña de todo. El marido intentó intervenir con una sonrisa tensa, pero ella levantó una mano con suavidad y el gesto bastó para devolverle el silencio. Explicó que durante años había guardado copias de facturas, registros bancarios, correos electrónicos, contratos y transferencias, no por desconfianza sino porque aprendió que la memoria escrita protege cuando la palabra se rompe. Mostró una carpeta con sellos, firmas y fechas. Cada documento representaba una noche sin dormir, un pago hecho a tiempo, una deuda saldada con sacrificio. Aclaró que el hotel no era herencia ni regalo, sino resultado de su trabajo constante, y que su nombre figuraba en todas las escrituras porque fue ella quien las firmó, quien pagó los créditos y quien sostuvo los años difíciles cuando nadie creía que ese negocio sobreviviría. El hijo, con el rostro pálido y los ojos húmedos, se levantó apenas unos centímetros antes de volver a sentarse. Parecía querer decir algo, pero la voz se le quedó atorada. Ella lo observó con tristeza, sin enojo, y le habló como si todavía fuera aquel niño que juró que algún día la haría sentir orgullosa. Dijo que siempre lo había amado, que lo había criado para ser un hombre íntegro, no para esconderse detrás de la mentira de otros. Aseguró que perdonarlo sería posible algún día, pero olvidar no, porque el daño que se causa por cobardía también pesa. La novia intentó interrumpirla diciendo que no era el momento ni el lugar, que había malentendidos y cosas que se podían aclarar en privado, pero la mujer no la miró, solo pidió a todos que mantuvieran la calma, porque lo que iba a decir no era un ataque, sino una explicación necesaria. El tono era tan tranquilo que el silencio volvió a apoderarse del espacio. Expuso que, desde hacía meses, las cuentas del hotel registraban movimientos sospechosos, transferencias sin justificación y gastos con facturas duplicadas. Mostró un par de hojas donde las firmas coincidían con las de su marido y de la futura esposa de su hijo. Ninguno de los dos pudo negarlo. Aclaró que no buscaba humillación, sino verdad. Explicó que había entregado todo su tiempo, su salud y sus sueños para que esa familia prosperara, que renunció a su juventud para cuidar de los suyos, que cargó el peso de todo sin pedir aplausos, y que aún así,
la traición llegó por las manos que más había alimentado. Habló sin llorar, sin gritar, con una serenidad que dolía más que el escándalo, porque cada palabra era una herida abierta y una lección escrita en la piel. Entonces se acercó al esposo, que no se había movido de su silla. Le recordó la primera vez que firmaron un préstamo juntos, cuando ella creyó que la confianza podía salvarlo todo. Le habló de las noches en que él llegaba tarde y ella fingía no notar el olor del licor ni el perfume ajeno, de los días en que soportó el desprecio de su familia por ser solo una mujer de trabajo. Dijo que durante décadas había callado por amor, pero que ahora, después de ver lo que había visto, el silencio ya no era amor, era complicidad, y ella no estaba dispuesta a ser cómplice de su propia destrucción. Cada frase tenía un ritmo hipnótico que mantenía a todos inmóviles. Nadie respiraba fuerte, nadie hablaba. Algunos invitados comenzaron a grabar discretamente con sus teléfonos, no por morbo, sino porque sabían que estaban presenciando algo irrepetible, el momento exacto en que la verdad se abre paso entre el miedo y la vergüenza. La novia, cada vez más nerviosa, trató de sonreír, pero los labios no le respondieron. Intentó buscar apoyo en el hijo, que ya no se atrevía a mirarla. La mujer continuó, contando que esa misma tarde había firmado una orden para congelar las cuentas del hotel hasta que se completara una auditoría externa. Añadió que todas las pruebas habían sido entregadas a su abogado y que, a partir del lunes, los movimientos financieros quedarían bajo revisión. Nadie entendía cómo había podido hacerlo tan rápido. Ella lo explicó con una calma desarmante. Llevaba meses preparada, porque en su interior algo ya sabía que este día llegaría. Cuando terminó de hablar, se hizo un silencio aún más profundo. En la mesa principal, el marido bajó la cabeza. El hijo, al fin, se levantó y caminó hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas. Quiso abrazarla, pero la madre dio un paso atrás y dijo con voz baja que el perdón no se pide con palabras, sino con actos, y que lo que más necesitaba ahora era distancia. Agradeció a los invitados su paciencia y dijo que podían marcharse si lo deseaban, que la fiesta no tenía sentido después de una mentira tan grande, pero que quien decidiera quedarse debía hacerlo en paz, porque ella no volvería a hablar del tema jamás. El aplauso llegó sin aviso, tímido al principio, luego unánime. Los meseros fueron los primeros en romper el miedo, después se unieron las mujeres de las mesas laterales, los familiares, los amigos, y de pronto el salón entero resonó con ese sonido que no era celebración, sino respeto. La protagonista permaneció quieta, sin sonreír, con los ojos humedecidos pero la frente alta. No buscaba venganza ni gloria, solo justicia. El marido, derrotado, abandonó el lugar sin mirar a nadie. La novia lo siguió tropezando con el vestido, intentando disimular las lágrimas. El hijo se quedó solo frente al vacío que había ayudado a crear. La madre lo miró por última vez y, sin decir nada, recogió su carpeta, se ajustó el chal y caminó hacia la puerta. Nadie intentó detenerla. Fuera del salón, el aire era fresco y el cielo comenzaba a oscurecer. La fuente del jardín seguía sonando, la misma donde tantas veces se había sentado a pensar, y por primera vez en años el agua le pareció limpia. Caminó despacio entre las flores caídas, respiró profundo y comprendió que lo que acababa de vivir no era un final, sino un comienzo. No quedaban lágrimas, solo una serenidad nueva, la de quien se reconoce después de perderlo todo y descubre que, aún vacía, sigue de pie. Entró en el despacho, encendió la lámpara del escritorio y colocó la carpeta sobre la mesa. Observó los documentos por última vez antes de guardarlos en el cajón y cerrar con llave. No había más cuentas pendientes. Acomodó el cabello, miró su reflejo en el vidrio de la ventana y se sorprendió al verse distinta. No más cansancio, no más miedo. Era la misma mujer, pero ahora completa. Regresó al salón justo cuando la orquesta comenzaba a tocar una melodía suave. Nadie bailaba. Los invitados se apartaban para dejarla pasar. Caminó hasta el centro, tomó una copa y dijo con voz tranquila que brindaran por la verdad, porque incluso cuando duele, es lo único que libera. Alzó la copa, bebió un sorbo, y al hacerlo, el aplauso volvió, más profundo, más sentido, más largo. Había terminado la mentira. Había comenzado la justicia. El aplauso que había sellado la verdad se apagó lentamente hasta quedar suspendido en el aire como un eco espeso, y en ese instante comenzó el verdadero derrumbe. No el de los muros ni de las lámparas, sino el que sacude conciencias y desnuda almas.
Las conversaciones se mezclaron en un murmullo de incredulidad, los cubiertos chocaban sin ritmo, las copas tintineaban en manos inseguras, y cada mirada buscaba confirmación en otra mirada, como si alguien pudiera negar lo que todos habían visto. El ambiente, que horas antes olía a flores y celebración, tenía ahora el aroma metálico de la vergüenza colectiva. Mientras la confusión se extendía por el salón, la protagonista permaneció en su sitio con la misma calma con que había enfrentado el escándalo, sin moverse, sin alterarse, respirando despacio para no dejarse arrastrar por la marea de voces. En sus ojos había cansancio, pero también una claridad que imponía distancia. Cada paso que daba alguien para acercarse, bastaba una mirada suya para detenerlo. El dominio que ejercía no era de poder ni de autoridad, sino de respeto ganado en el instante preciso en que la dignidad volvió a ocupar su lugar. El marido, incapaz de sostener la humillación, se levantó tambaleante y trató de salir entre los invitados, pero su paso torpe llamó más la atención que su intento de fuga. Nadie lo detuvo, porque en ese momento el peso de su culpa era tan visible que cualquier palabra habría sonado inútil. La mujer que iba a ser su nuera intentó seguirlo, con el maquillaje roto y la mirada vacía, pero un tropiezo la obligó a detenerse. Se apoyó en una silla y, al verse reflejada en el espejo lateral, comprendió que ninguna mentira puede sostener un rostro indefinidamente. El hijo permaneció inmóvil, como si la vida se le hubiera detenido en mitad del pecho. Quiso acercarse, pero no supo cómo. Dio un paso, luego otro, y se detuvo al verla tan firme, tan serena, tan ajena a cualquier súplica. No había espacio para excusas, ni tiempo para explicaciones. En ese silencio se le cayó encima todo lo que no dijo, todo lo que permitió, todo lo que calló cuando debía hablar. No hizo falta reproche, porque el peso de la decepción era más duro que cualquier palabra. El personal del hotel, testigo silencioso de toda la historia, comenzó a moverse con discreción. Retiraron platos, bajaron el volumen de la música, ofrecieron café y agua a los invitados que seguían sin saber si quedarse o marcharse. Ninguna orden fue dada, pero cada quien supo qué hacer, como si la autoridad invisible que emanaba de aquella mujer hubiera reorganizado el caos con solo estar ahí. La hermana, que había observado todo desde la segunda fila, se acercó despacio, colocó una mano sobre su hombro y le susurró al oído una frase que solo ella escuchó. La protagonista asintió y, por primera vez desde que todo comenzó, cerró los ojos unos segundos para permitir que el alma respirara. En la mesa principal, los familiares del marido discutían en voz baja. Algunos intentaban justificarlo, otros se mantenían en silencio por pura vergüenza. Ninguno se atrevía a levantar la vista. Las cámaras de los invitados, que antes buscaban retratar la felicidad de una boda, ahora permanecían apagadas, como si el respeto hubiera regresado al lugar de donde nunca debió salir. Las flores del centro de mesa comenzaban a marchitarse bajo el calor de las luces, y ese pequeño detalle parecía simbolizar todo. Lo que floreció con mentira no resiste la verdad. Fuera del salón, la noticia se expandía con la velocidad de lo inevitable. En los pasillos, en la recepción, en la cocina, se repetían versiones mezcladas con rumores, pero en todas había una constante. La dueña del hotel había enfrentado una traición sin gritar, sin perder la compostura, con documentos en la mano y verdad en la voz. Aquella historia, contada una y mil veces al amanecer, se transformaría en leyenda local, en ejemplo de fuerza, en recordatorio de que la dignidad, cuando se sostiene, ilumina incluso las ruinas. El hijo, aún en pie, recogió la servilleta arrugada y la miró sin verla. Caminó hacia su madre con la cabeza gacha y la voz quebrada, pero no encontró palabras. Ella lo observó sin rencor y, antes de que hablara, dijo con un tono tan suave que heló el aire: «No digas nada, hijo, el tiempo hablará por los dos». Fue una frase corta, pero no una sentencia, sino una puerta entreabierta hacia el futuro. Él asintió y retrocedió, entendiendo que el perdón no se ruega, se merece. El caos exterior disminuyó poco a poco hasta convertirse en calma. Los invitados comenzaron a retirarse con pasos contenidos. Algunos se acercaron para estrecharle la mano, otros se limitaron a inclinar la cabeza. La mujer respondió con gratitud silenciosa, sin dramatismo, con la elegancia de quien ya no necesita demostrar nada. Cuando el último de los curiosos abandonó el salón, pidió al personal que apagara las luces principales y dejara solo las lámparas del jardín. El reflejo del agua en las ventanas proyectó un resplandor dorado que envolvía todo con una paz nueva, distinta, profunda.
En la fuente del patio, el rumor constante del agua sonaba como una respiración antigua, la misma que la había acompañado tantas veces en soledad. Se acercó, tocó el borde húmedo y pensó que, al final, la verdad tiene ese mismo sonido. Fluye sin detenerse, desgasta sin destruir, limpia sin pedir permiso. Comprendió que la batalla había terminado, no con victoria ni derrota, sino con justicia. Lo perdido ya no pesaba, lo ganado era invisible, pero real. Regresó al interior, tomó su bolso y caminó hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, se volvió para mirar el salón por última vez. Las mesas, los arreglos, los restos de la fiesta eran testigos de su renacimiento. La mujer que salió esa noche ya no era la misma que entró al ensayo de boda con una copa en la mano. Era otra, más libre, más firme, más consciente de su valor. Afuera, el aire olía a lluvia y a posibilidad. El caos había quedado atrás, pero la historia apenas empezaba a ordenarse. La madrugada se había adueñado del hotel, y entre el aroma a flores marchitas y la brisa tibia que entraba por las ventanas abiertas quedaba flotando la sensación de un final inevitable. El salón estaba vacío, pero el eco de las conversaciones aún vibraba entre los muros, como si las palabras dichas no quisieran marcharse del todo. En la penumbra, las luces del jardín dibujaban reflejos dorados sobre los manteles desordenados, y cada rincón parecía guardar un suspiro contenido. Después del caos, lo único que permanecía era el cansancio que deja la verdad cuando se instala en el aire y ya nadie puede ignorarla. La mujer caminaba lentamente por el pasillo principal, con el chal resbalando sobre los hombros y el rostro sereno de quien ha sobrevivido a su propia tormenta. No tenía prisa, porque ya no había nada que alcanzar ni nadie a quien complacer. A cada paso sentía como el peso del pasado se disolvía detrás de ella, igual que las sombras que se deshacían al paso de la luz tenue de los faroles. Al llegar al vestíbulo, vio a su hijo esperándola junto a la puerta, con los ojos hinchados y las manos temblorosas, sosteniendo un gesto de arrepentimiento que parecía demasiado frágil para sostener todo lo que había roto. Durante unos segundos no se dijeron nada. Solo se miraron, midiendo la distancia que se había abierto entre ambos, una distancia más grande que cualquier muro, más silenciosa que cualquier reproche. Él intentó hablar, pero la voz le salió rota, balbuceó que no supo detenerlo, que no quiso lastimarla, que todo se salió de control, que su silencio no fue traición, sino miedo. Ella escuchó sin moverse, sin interrumpirlo, con la calma de quien ha aprendido que las justificaciones llegan siempre tarde, cuando el daño ya dejó cicatrices. Esperó a que terminara, y cuando el último intento de explicación se perdió entre sollozos, se acercó hasta quedar frente a él, lo bastante cerca para que entendiera que no había odio, pero tampoco consuelo. Habló despacio, con la voz firme pero sin dureza, y le dijo que el miedo no justifica la cobardía, que la complicidad no siempre se viste de maldad, que a veces basta con callar para destruir lo que se ama. Le explicó que no buscaba castigo ni venganza, solo silencio, porque el perdón, cuando se fuerza, deja de ser perdón. Le pidió que se diera tiempo, que aprendiera a ver las cosas desde el vacío, ese lugar donde uno ya no tiene pretextos para mentirse. Dijo que durante años le enseñó a no rendirse, a luchar con dignidad, pero que ahora era él quien debía descubrir el valor de mirar de frente sus propias decisiones. El hijo bajó la mirada. Las lágrimas que había contenido durante la cena comenzaron a caer sin control. Murmuró que no sabía cómo reparar lo que había roto, que se odiaba por haber sido testigo y no aliado, que si pudiera retroceder el tiempo habría hecho cualquier cosa para protegerla. Ella lo observó con ternura contenida y le contestó que no hacía falta regresar atrás, que el arrepentimiento no cambia lo ocurrido, pero puede cambiar a la persona que lo siente. Le pidió que no intentara buscarla los próximos días, que no llamara, que no escribiera, porque necesitaba espacio para volver a encontrarse a sí misma, lejos del ruido, lejos de la culpa ajena. Hubo un silencio largo, tan profundo que solo se escuchaba el tic-tac del reloj del vestíbulo. Ella extendió una mano y le acomodó el cuello del saco con un gesto maternal, ese que no se pierde aunque el alma esté herida. Dijo que siempre lo amaría, pero que el amor también sabe poner distancia cuando la confianza se quiebra. Le pidió que no se castigara más, que el dolor sirve de algo solo si se convierte en lección. Y mientras lo decía, en su rostro no había rencor, sino compasión. No la compasión del que perdona por superioridad, sino la del que comprende que todos cargan con su propio vacío. Él intentó abrazarla,
Pero ella dio un paso atrás con suavidad. No era rechazo, era límite. Le dijo que la verdadera fortaleza no está en aguantar, sino en saber cuándo detenerse. Que los lazos familiares, igual que las raíces, solo crecen sanos cuando no se ahogan entre sí. Que necesitaba volver a ser ella misma, no la sombra de la madre abnegada ni el soporte de quienes no supieron sostenerse solos. Entonces lo miró por última vez. Sus ojos, cansados y limpios, se cruzaron con los de él, llenos de culpa y añoranza. Le dijo que el amor no muere por la verdad, muere por la falta de valor para enfrentarla. Y que, aunque esa noche se separaran, aún había esperanza de reencontrarse, no como madre e hijo heridos, sino como dos personas que aprendieron a mirarse sin mentiras. Cuando salió del hotel, la noche se abrió como un manto sobre su cabeza. El viento le golpeó el rostro, y en ese golpe sintió la vida regresando a su cuerpo. Caminó hasta el estacionamiento, donde su hermana la esperaba dentro del auto. Subió sin decir palabra, y durante el trayecto solo se escuchó el rumor del motor y el crujido de las hojas secas bajo las llantas. Miró por la ventana y vio el reflejo del cielo estrellado, tan inmenso y sereno, que por un momento creyó que todo el dolor había servido para abrirle espacio al silencio que tanto necesitaba. En el retrovisor, el hotel se hacía pequeño, casi una mancha de luz en la distancia. Dentro, su hijo seguía de pie frente a la puerta, mirando hacia el camino por donde ella se alejaba. No gritó su nombre, no corrió tras ella, simplemente entendió que esa distancia era el precio de su madurez, la única forma de volver a encontrarla algún día desde otro lugar. Esa noche, por primera vez en muchos años, la mujer durmió sin miedo. No soñó con venganza ni con tristeza, sino con un amanecer tranquilo. Comprendió que no había perdido una familia, sino recuperado su nombre, y que la dignidad no se mide por lo que uno conquista, sino por lo que uno se niega a seguir perdiendo. Los días que siguieron se extendieron con la lentitud de un amanecer sin prisa, como si el tiempo quisiera concederle un respiro después de tanto peso acumulado. Las noticias sobre aquella noche se esparcieron por la ciudad con una velocidad implacable. Nadie hablaba de la boda frustrada ni del banquete que nunca se terminó. Lo único que sobrevivía en las conversaciones era la imagen de la mujer que, frente a todos, se levantó para defender su nombre con una serenidad que ninguna fuerza pudo romper. Su historia comenzó a circular entre los vecinos, los empleados, los clientes y los amigos lejanos que la daban por vencida, y cada versión coincidía en un detalle esencial. Había enfrentado la humillación sin gritar, había respondido al desprecio con dignidad, y había logrado transformar la vergüenza en respeto. Mientras los rumores crecían y las interpretaciones se multiplicaban, ella permanecía en silencio en su casa, sin hablar con nadie fuera de su círculo más cercano. Pasaba las mañanas en el jardín, regando las plantas, podando los rosales y escuchando el sonido constante del agua caer sobre la tierra. No pensaba en lo ocurrido como una tragedia, sino como un cierre. El dolor ya no le ardía, solo le recordaba que la verdad, aunque queme, purifica. Había descubierto que el silencio también es una forma de victoria, porque cuando todo el mundo discute, quien calla con firmeza termina diciendo más. Dentro del hotel, la vida comenzó a reacomodarse poco a poco. Los empleados regresaron con la misma lealtad de siempre, algunos con la mirada aún temerosa, otros con orgullo evidente de trabajar para una mujer que había hecho lo impensable. Las paredes fueron repintadas, los salones reabiertos, las reservas retomadas, y bajo esa rutina aparente se escondía un cambio más profundo. El lugar respiraba otro aire. Ya no era símbolo de una familia dividida, sino reflejo de una mujer que, al perderlo todo, había ganado la libertad de ser quien realmente era. Las noticias sobre su exesposo y la joven que intentó ocupar su lugar llegaron con el tiempo. Intentaron abrir un negocio propio, pero los bancos rechazaron sus créditos, los clientes se alejaron, los socios desaparecieron uno tras otro, y en pocos meses todo se derrumbó. Nadie los volvió a ver por la ciudad. A veces el castigo no necesita de palabras ni de manos. Basta con dejar que la verdad haga su trabajo y que el tiempo se encargue del resto. El hijo, en cambio, permaneció cerca, sin acercarse demasiado, enviando flores cada semana a la puerta de su madre, siempre con una tarjeta en blanco. No buscaba redención inmediata, solo compañía silenciosa. Pasaron meses antes de que ella aceptara recibirlo. Cuando al fin lo hizo, no hubo reproches ni lágrimas. Se sentaron en el porche,
Compartieron una taza de café y hablaron de los huéspedes que habían regresado, de los cambios en la ciudad, de los nuevos jardines del hotel. No mencionaron la traición ni el pasado, porque ambos entendieron que lo que se rompe no siempre se repara con palabras, sino con actos repetidos en el tiempo. Con el paso de los años, el hotel recuperó su brillo, aunque no el mismo de antes, sino uno más sobrio, más real, más humano. Entre los visitantes comenzó a circular la historia de la dueña que había defendido su nombre con pruebas y sin gritar, y muchos llegaban solo para conocerla. Ella, sin buscar reconocimiento, recibía a todos con la misma calma que la caracterizaba. En la entrada, mandó colocar una pequeña placa de bronce con una frase grabada que resumía todo lo vivido: la verdad no destruye, libera. Ninguna publicidad, ningún discurso, solo esa sentencia, sencilla y exacta, como la vida que había decidido vivir. El hijo se convirtió con los años en su administrador, sin títulos ni privilegios, trabajando desde abajo, ganando poco a poco la confianza que había perdido. En cada decisión buscaba su aprobación, no por obligación, sino por respeto. Ella, al verlo esforzarse, comprendió que tal vez el perdón no era un acto puntual, sino un camino que se recorre despacio, con paciencia y sin mirar atrás. Una tarde, mientras revisaba documentos antiguos, encontró la primera escritura del hotel, amarillenta y doblada en los bordes. La sostuvo unos segundos entre los dedos y pensó en todo lo que había costado llegar hasta ese punto: los años de sacrificio, los silencios impuestos, las humillaciones que se transformaron en lecciones. Guardó el papel con cuidado, respiró profundo y salió al jardín. El sol bajaba lentamente, tiñendo de naranja los árboles y las paredes, y el viento movía las hojas con una suavidad que parecía escrita para ella. Frente a la fuente, donde solía sentarse cuando todo se derrumbaba, comprendió que ya no había rencor, solo memoria. Todo lo que había perdido había cumplido su función: enseñarle a no perderse a sí misma. Levantó la mirada hacia el cielo, cerró los ojos y agradeció en silencio por seguir viva, por seguir en pie, por haberse elegido. Esa noche, el hotel se llenó de huéspedes. Las luces del jardín se encendieron, la música volvió a sonar, y entre risas lejanas y aromas de café, la vida retomó su ritmo. Sentada en la terraza, la mujer observó el reflejo de las lámparas sobre el agua y sonrió con la tranquilidad de quien ya no teme ser recordada por lo que cayó, sino por lo que fue capaz de decir. El tiempo, al fin, había hecho justicia. Si esta historia te tocó el corazón, compártela, comenta tu verdad y suscríbete para más relatos que recuerdan que la dignidad nunca se negocia.